Buenas tardes, sean muy bienvenidos a la inauguración de este ciclo de mesas redondas que pretenden conmemorar el tercer centenario de la Real Academia Española, con un programa que tiene como título general El español, la mayor lengua materna de comunicación internacional. Hay efectivamente otras lenguas que tienen un mayor número de hablantes que el español, como el chino mandarín, como el hindi, pero son lenguas que no salen de sus países de origen y que por consiguiente no cumplen con una función de comunicación internacional. Hay otras lenguas como el inglés que tienen un número mayor de hablantes que el español, pero los hablantes de inglés no necesariamente tienen a esa lengua como lengua materna, sino la usan como una lengua franca de comunicación internacional. De manera tal que el español es la lengua de comunicación internacional que, siendo materna, tiene el mayor número de hablantes en el mundo. Esta celebración es importante porque la Academia Española, la Real Academia Española, es el antecedente directo de la Academia Mexicana de la Lengua. Dirán ustedes que por qué en México estamos celebrando el tricentenario de una institución española. Habría que decir muy brevemente para presentar esta mesa que después de la independencia política de nuestros países en la América española, se inició un largo proceso que José Luis Martínez denominó el proceso de emancipación cultural de México. En ese proceso hubo algunos intentos importantes durante el siglo XIX de establecer algunas academias que pudieran conservar la pureza del español, que se dedicaran a imprimir y hacer circular los clásicos de la literatura de nuestra lengua, que se dedicaran a elaborar diccionarios que incluyeran las voces propias de América y en nuestro caso de México en particular. Y efectivamente hubo algunos intentos académicos, la Academia de la Lengua, la Academia Imperial de Ciencias y Literatura en la época de Maximiliano, la Academia Nacional de Ciencias y Literatura después, pero estos esfuerzos realmente no prosperaron, quedaron truncos, y no fue sino hasta 1870, cuando la Real Academia Española, que se había fundado, como lo sabemos, hace ya 3 siglos, en 1713, decidió constituir academias americanas correspondientes en los diversos países de América. En el año de 1875 se estableció la Academia Mexicana. No fue la primera academia de América, fue la tercera. Primero fueron establecidas la Academia Colombiana y la Academia Ecuatoriana, pero en el año de 1875 teníamos ya una Academia Mexicana. No se llamaba entonces Academia Mexicana de la Lengua, porque igual que la Real Academia Española se entendía que era la academia por antonomasia. La Real Academia Española no se llama de la lengua, más bien las otras son las que tienen que tener algún tipo de apellido que especifique sus funciones, como la Academia de la Historia, etc. Entonces se establece la Academia Mexicana y se establece con un carácter filial con respecto a la Real Academia Española. Es una academia correspondiente que depende de la academia madre, que es la Real Academia Española. Quiero decir, sin embargo, que 75 años después, en 1951, se crea por iniciativa mexicana, y esto me parece muy importante, la Asociación de Academias de la Lengua Española, que reúne a todas las academias que existen en el mundo que se dedican a nuestra lengua, no nada más la Real Academia Española, las academias americanas y también la Academia Filipina de la Lengua, puesto que en Filipinas, que llegó a ser posesión española, también se hablaba español, y también existe la Academia Norteamericana de la Lengua Española
en los Estados Unidos. Pues en el 51 se crea esta Asociación de Academias de la Lengua Española por iniciativa mexicana, mediante la cual dejamos de ser correspondientes de la Real Academia Española, es decir, dejamos de tener una relación filial con la madre academia para tener una relación fraternal. La reconocemos como hermana mayor, pero tenemos una relación horizontal y ya no una relación vertical como la que habíamos tenido. De manera tal que sí nos sentimos muy orgullosos de celebrar en México también el tricentenario de la Academia Madre, que ahora es hermana, la hermana mayor que fue la Real Academia Española. Quiero decir que la Asociación de Academias de la Lengua Española es la instancia que lleva a cabo la mayor parte de las grandes obras académicas. Si bien es cierto que el diccionario de la Real Academia Española está suscrito por la Real Academia Española, advertirán ustedes que en la cuarta de forros, en la portada del libro, aparecen enlistadas todas las academias americanas, porque las academias americanas participan también en la elaboración de ese gran lexicón. Pero recientemente, no en obras de tan larga data, recientemente las academias han participado de manera realmente muy activa con las grandes obras que se han llevado a cabo en la última década. Pienso en la nueva gramática de la lengua española, en donde participó la Academia Mexicana de manera muy decidida y en donde muchos de los ejemplos gramaticales que ahí se ponen proceden del español que se habla en México. También participamos en la elaboración de la ortografía, en donde tuvimos algunas discrepancias, pero finalmente la ortografía, que es la primera vez que se hace una ortografía razonada, está suscrita por las academias en su conjunto. También se hizo hace algunos años el Diccionario Panhispánico de Dudas, en donde participó también la Academia Mexicana, al igual que las otras. Y hay una obra importantísima que tiene el crédito de la Asociación de Academias de la Lengua Española y que es el Diccionario de Americanismos. Como ven ustedes, las academias pues participan de manera conjunta en la elaboración de estas obras tan importantes. Me da mucho gusto entonces inaugurar esta primera mesa. Se va a titular, como ya lo anunciaban, La lengua española en México, y contamos con la presencia de don Miguel León Portilla, de don Diego Valadez y de doña Concepción Company. Es costumbre en la Academia Mexicana de la Lengua que tomemos la palabra en orden de antigüedad académica y nuestro decano es don Miguel León Portilla, de manera tal que le cedo la palabra con mucho gusto. Él nos va a hablar sobre el español y las lenguas originarias de México. Muchas gracias. No quiero exagerar, pero les diré que tengo más de 50 años en la academia. Van a creer que entré de 10 o 12 años, ¿verdad? Lo que tengo es mucha juventud acumulada, aunque aquí don Gonzalo Celorio nos ha dado un espléndido cuadro de lo que ha sido la Academia Española y luego el nacimiento de las varias academias en nuestro continente. Yo quiero reflexionar, como lo ha dicho él, en lo que concierne a la relación de la lengua española con las lenguas vernáculas de los pueblos originarios de este continente. Había muchas lenguas aquí. En el caso de México, el náhuatl era lo que se dice lengua franca, una lengua que se hablaba en muchas partes, no diré que en todo lo que es México, porque mentiría, en la parte norte no, ni tampoco en el área mayance, que siempre prevaleció aparte. Pero sí en el resto del centro de México y en regiones de Zacatecas, de Durango, de Sinaloa,
hasta ahí llegaba la influencia del náhuatl. Y en regiones de habla maya, mi esposa que está aquí y también es académica, ha publicado cartas en náhuatl, bastante correcto, de indios mames, que es una rama de la familia maya, para hacer llegar quejas, peticiones, asuntos jurídicos a las autoridades, se valían de la lengua náhuatl. El náhuatl en la época que llamamos colonial o novohispana mantuvo mucha fuerza todavía, y la mantuvo porque la casa que gobernaba en España era la Casa de Austria, y la Casa de Austria gobernaba a un sinfín de pueblos. A Bohemia, allí hablaban checo, había gentes de habla germana, de habla francesa, obviamente de habla española, de habla flamenca, de habla italiana, y respetaban las lenguas. Esto duró 2 siglos en México, hasta la Guerra de Sucesión en España, a principios del siglo XVIII. Entonces el náhuatl, a pesar de que hubo vicisitudes en la legislación, a veces el rey decía, es necesario que todos los frailes enseñen en náhuatl. Otras veces decían, las verdades de nuestra santa fe no se pueden expresar en esas lenguas. Yo diría con Juan Bautista Vico, el de la ciencia nueva, que cualquier idea que un ser humano tiene y se la explica bien al otro, la puede tener, de esta manera que es un argumento no válido. Pero el náhuatl siguió vivo. Hay en los archivos, aquí en el General de la Nación, en el de Indias y en otros, prácticamente en cualquier archivo de provincia, cantidad de documentos en náhuatl. Cuando yo era joven, sigo siéndolo, le pregunté a un historiador, ¿usted cree que para ser historiador es bueno saber náhuatl? Digo, no, dice, hay 2 o 3 papeluchos. Hay miles, y no papeluchos, documentos. Miles, no exagero, miles. Yo estoy metido en eso, no diré que desde que nací, pero ya desde hace rato. Con mi maestro, a quien quiero recordar, Ángel María Garibay, que habló varias veces desde esta misma mesa. Entonces, en el siglo XVI, más o menos perduró el náhuatl y perduraron las otras lenguas. Irónicamente, vienen después ya la dinastía borbónica, de origen francés. Los franceses han sido y son muy centralistas, y los Borbones en Francia trataron de imponer a todo trance el francés, tratando de acabar con las otras lenguas que allí había. En Francia, como en España, había y hay otras lenguas, el flamenco cerca de Bélgica, el alsaciano, es una lengua germánica, el catalán y lenguas afines en el sur de España, el vascuence, etcétera. El bretón, que es una lengua celta. Pero la actitud borbónica era acabar. Y eso se reflejó aquí en México. El arzobispo Lorenzana, que después fue cardenal de Toledo, llegó a mandar una carta circular a sus clérigos aquí en México diciéndoles que no predicaran nunca, ni hablaran en ninguna lengua indígena, ni permitieran que se rezara en ellas, porque era una ofensa a Dios. Figúrense, qué locura, ¿verdad? ¿Qué ofensa a Dios de qué? Y claro, el náhuatl y las otras lenguas empezaron a sufrir. Cuando Nebrija hace su gramática de la lengua española, la primera gramática de una lengua, no solamente romance, de una lengua europea, entonces él dice que esta lengua se va a extender. Hay esa frase que se repite mucho y que puede tener varias significaciones. La lengua es compañera del imperio. Bueno, si no le quiso dar la significación de que el imperio español iba a ser enorme, porque no podía ser profeta, de todas maneras resultó verdad. Una lengua que nace en un rinconcito de Castilla y se va a extender de una manera tremenda hasta ser ecuménica.
Voy a hacer un pequeño inciso y luego sigo y le corto para que ellos puedan hablar. Estando yo representando a México en la UNESCO en París, el secretariado de la UNESCO dijo, tenemos que economizar dinero, de tal manera que nada más vamos a publicar toda la documentación en francés y en inglés. En el sistema de las Naciones Unidas son 6 las lenguas oficiales: inglés, francés, español, árabe, ruso y chino. Entonces yo pedí la palabra. Dije, señores, yo represento al país que tiene mayor número de hablantes de lengua española y no voy a pedir que se publique la documentación en español. Voy a exigir que se publique como tiene que ser según los estatutos de esta organización. Naturalmente los españoles y todos los de América Latina aplaudieron y apoyaron. Y dije, y además invito a los hermanos árabes, chinos y rusos a que también exijan. Y no nos dejamos. Es una lengua ecuménica. Para mí, ¿cuál es el problema hoy día? Claro, las lenguas indígenas, con el paso del tiempo, y no solo en la colonia, en México independiente, no quiero mencionar personajes célebres. Por ejemplo, uno no se escapa de mi boca. Don Justo Sierra, que restauró, por así decir, la universidad. Él dice, en 2 congresos, le puedo decir la cita exacta, dice, hay que identificar maestros que hablen lenguas indígenas para que nos ayuden a borrar esos dialectos que están pulverizando la unidad de México. Creía él que si había muchas lenguas se pulverizaba la unidad nacional. Creía que solo con una lengua podía haber unidad nacional. Bueno, ahora, hoy día, ¿qué podemos decir? Hoy día, la mayoría de los mexicanos hablamos español. Son ya más bien pocos, quizás 1 millón, los que son monolingües, porque se ha extendido mucho la difusión del español. Ahora bien, yo creo que cada lengua, y seguramente Concepción, que es lingüista, no me dejará mentir, es un tesoro. Cualquier lengua, y no hay una lengua mejor que otra. Todas las lenguas tienen un léxico que corresponde a su desarrollo cultural. Los vocabularios son el inventario de la cultura. Entonces, si es así, así como nosotros admiramos la biodiversidad que tiene México, plantas, animales, el doctor José Sarucán dice que somos uno de los países que tiene mayor biodiversidad y le gusta decir que tenemos como 800 reptiles. Y yo le digo, y eso que no incluyes a los de 2 patas. Entonces nosotros tenemos muchas lenguas. Se dice que 67, que 68, y luego muchísimas variantes, centenares de variantes. La gente dice, ¿usted habla dialecto ese? Todas las lenguas tienen dialectos. Nosotros hablamos el dialecto mexicano del español. Los argentinos un dialecto o varios, el dialecto yucateco, el dialecto andaluz. Va a llegar el día que digamos el dialecto castellano también. O sea, la variante que ha quedado en la actual Castilla. Eso me lo decía un día Dámaso Alonso. Habrá que poner en el diccionario españolismo. Es verdad. Entonces, ¿cuál es el destino de estas lenguas y cómo conviene que se comporte el español con ellas? Es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque de él depende que perdamos el tesoro de la variedad lingüística. ¿Por qué es un tesoro? Es una herencia de la raíz cultural de México. Es de prestigio el que sepamos y conservemos eso. Por otro lado, allá hay una literatura, una tradición muy rica en náhuatl, en maya, en zapoteco, en mixteco. Entonces hay un tesoro allí. Además, el que habla otra lengua tiene otra perspectiva. Hay quienes llegan a decir que la visión del mundo, la manera de pensar, está intrínsecamente relacionada con la lengua. Si tú sabes mixteco y español, es como si tuvieras 2 maneras de ver el mundo. Y eso es un tesoro. No podemos dejar morir. ¿Cuál es la solución? El bilingüismo, el bilingüismo. ¿Cómo se puede preservar el bilingüismo? Ya decía don Gonzalo que
El español es la lengua hablada por mayor número de personas como materna. Y se dice materna porque a través de la mamacita la aprendemos. El niño chiquito, a ver, hijito, te daré tu lechita. Y le repite tanto que la palabra lechita la liga con la leche. Y le dice, te daré tu agüita. Y le dice tanto que la liga con eso que los químicos llaman H2O. ¿Sí? De tal manera que cree que la palabra tiene que ver con la cosa. Es un tema antiquísimo. Desde Platón en el Cratilo se planteó si las palabras tenían que ver con las cosas. Obviamente no, porque si tuvieran que ver con las cosas, nomás habría una lengua. ¿Cómo podemos luchar para salvar la lengua? Y con esto ya acabo. Yo he tenido que mis colegas no vayan a decir, este individuo está perturbando. A lo mejor dicen. He logrado que entren 3 correspondientes indígenas. Briseida Cuevas Cobb, maya de Campeche, poeta magnífica. Víctor de la Cruz, poeta, escritor, luchador por las causas de su pueblo, zapoteco del Istmo. Escriben los 3. Y luego el más reciente, Natalio Hernández, náhuatl. ¿Y a qué vienen a la academia? ¿A perturbar? No, a perturbar no. Vienen a hacernos ver la convivencia del español y de esas lenguas. La riqueza que han aportado. En la academia hubo un académico muy distinguido, Carlos Montemayor, que falleció. Y él coordinó la edición de un diccionario que se llama Diccionario del Náhuatl en el Español de México. Y son centenares de vocablos. Entonces, si a través de la educación, si nuestros queridísimos gobiernos, no tan queridos a veces, ¿verdad?, aceptan difundir la idea de que es un tesoro que tenemos que preservar. Porque si preservamos una plantita que es única de México, por ejemplo, los cirios en Baja California, los cirios son un árbol que tiene un tronco y luego unas ramitas y unas hojitas más chiquitas que la uña del dedo meñique, porque no hay mucha agua. Y son árboles únicos del mundo. Y es un tesoro tener eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza balancea. Un animal, por ejemplo, hace posible que existan tales y cuales plantas. Las abejas que polinizan van volando y ayudan a que florezca tal o cual cosa. Entonces, que luchemos. Y yo creo que la Academia Mexicana tiene ya conciencia plena. Y si no la tiene, creo que la va a tener cada vez más. Y si no, que me contradigan. Espero que no me vayan a contrariar. Esa es mi idea. Y creo que ustedes seguramente participan en ella. Defendamos las lenguas indígenas. Que no mueran, porque si mueren, la humanidad se empobrece. Muchas gracias. Por algo es nuestro decano. Muchas gracias a don Miguel León Portilla por esta tan vigorosa exposición de un tema tan apasionante y que a él le apasiona y que también evidentemente le apasiona a la Academia Mexicana de la Lengua, porque aunque las tareas que desempeñamos se centran en la lengua española, esta lengua española está en contacto y ha estado en contacto a lo largo de nuestra historia con las lenguas originarias de México. Quiero hacer un breve señalamiento porque esta idea que le planteó don Dámaso Alonso a don Miguel León Portilla de que habría que incluir españolismos en el diccionario es ya una realidad. No todos los españolismos que se registran están marcados como españolismos en el diccionario, pero esa entrada de españolismo ya existe, lo que es una especie de retorno de las carabelas. A mí me parece que es algo realmente importante. Por ejemplo, la palabra piso con valor de apartamento, pues solamente se usa en España. Ese es un españolismo, aunque todavía no esté registrado como tal. Llegará el día también en que en el diccionario de la Real Academia Española, en donde sí hay regionalismos, pero son regionalismos de la península, se dice andalucismo, galleguismo, y en cambio no se dice que tal o cual palabra
es de Sinaloa o es de Oaxaca, sino el término es mexicanismo solamente. En fin, por eso doña Concepción Company ha elaborado un extraordinario diccionario de mexicanismos suscrito por la Academia Mexicana de la Lengua. Ya hablará seguramente de ese tema, o del español, o de las características del español en México, que de alguna forma están reflejadas también, por lo menos en el ámbito del léxico, en ese diccionario. Le cedo la palabra ahora a don Diego Valadez, al ilustre jurista don Diego Valadez, que se ha preocupado desde hace un buen tiempo por la situación del español y de las lenguas indígenas en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. Le cedo la palabra a don Diego Valadez. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento público, mi enhorabuena y mi agradecimiento a don Gonzalo por haber tenido en la Academia esta iniciativa tan importante de organizar este ciclo de mesas redondas, iniciativa que todos apoyamos con entusiasmo. Así es que muchas gracias, don Gonzalo Celorio, por habernos traído aquí, y gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos. Esta sesión es una sesión pública equivalente a las que tenemos cada 15 días, en las que justamente este es el tenor de las participaciones y discusiones. Escuchamos con esta emoción enorme que todos hemos tenido a don Miguel y a muchos otros de nuestros colegas, a casi todos nuestros colegas, digo a casi todos porque no todos somos escuchados de la misma manera. Pero ahora que voy a tomar la palabra, voy a coincidir en muchas cosas y voy a reiterar datos que dio don Miguel. Ustedes van a creer que fue deliberado y que así nos pusimos de acuerdo, pero no es así. Resultó exactamente casual. ¿Por qué? Porque tenemos todos la misma preocupación. La preocupación por nuestra lengua común, que es el español, pero también la preocupación por nuestras lenguas nacionales, que son las lenguas indígenas. Y en el constitucionalismo contemporáneo ha surgido una corriente que se perfila muy particularmente a partir de la posguerra, de la segunda posguerra, o sea, del año 45, para la tutela de los derechos de las minorías étnicas, de las minorías religiosas, de las minorías lingüísticas, de todo género de minorías. La defensa de las minorías es la característica del constitucionalismo contemporáneo. Por eso, por ejemplo, la defensa que se hace de los derechos, inclusive de preferencia sexual, de las minorías, para que haya matrimonios entre personas del mismo sexo. Por eso, la defensa que se hace de las minorías religiosas para que no haya ningún tipo de exclusión. Y habrán ustedes visto que justamente este año se introdujeron 2 reformas a la Constitución mexicana en materia de laicidad, una al artículo 40 y otra al artículo 24, porque la defensa de la minoría no contraviene los derechos mayoritarios de carácter democrático. Es cierto, es la mayoría la que gobierna, pero son las minorías también objeto de protección y de derechos. Esto se aplica muy directamente al caso de las lenguas. Nos comentaba don Miguel hace un momento lo que se había planteado y decidido durante el periodo virreinal. Y en efecto, aquí comienzan las coincidencias y los apuntamientos textuales. Hay una cédula real de 1770 del rey Carlos III, en la que expresamente decía que era muy difícil, cito textualmente, casi imposible, explicar bien en otro idioma los dogmas de nuestra santa fe católica. Y con ese motivo instruía a todos los virreyes en la América Española, a los capitanes generales, a los presidentes de las audiencias, a los arzobispos, obispos, vicarios, etcétera, para que hicieran lo posible para que se, cito otra vez, extinguieran los diferentes idiomas y solo se hable castellano. Esto, como también dijo don Miguel, no desapareció durante el periodo de independencia.
Y voy a citar solamente uno de los discursos, como diputado en 1887, de don Justo Sierra. Dijo literalmente así, en la tribuna de la Cámara de Diputados: uno de los grandes objetivos de la instrucción obligatoria, uno de los fines a los que se debe tender para lo porvenir, es ir destruyendo, borrando toda esa multitud de idiomas o dialectos y estableciendo en lugar suyo una sola lengua, la lengua nacional. Congruente con su planteamiento, cuando fue secretario de Educación, en esa época era de Instrucción Pública, en los programas de enseñanza se estableció como materia la lengua nacional. ¿Y cuál era la lengua nacional? El español. Las demás no eran lenguas nacionales. Lo curioso es que esto permaneció así hasta el año 1976, que fue cuando se reformó el Plan de Estudios de Primaria para establecer el español como lengua a ser enseñada en la escuela primaria, entendiendo que además de esa hay otras que son de carácter nacional. Ahora bien, ¿qué ha hecho el constitucionalismo con relación a las lenguas? Es uno de los elementos más sensibles en prácticamente todas las sociedades. En 190 constituciones vigentes a la fecha, en otros tantos países del mundo, solo en 43 no existe la definición de la lengua oficial. En todas las demás constituciones está prevista la lengua oficial o las lenguas oficiales, porque hay muchos países que tienen más de una lengua oficial, y en muchos también está establecida la defensa de las lenguas no oficiales, pero que de todas maneras se consideran de uso frecuente o incluso lenguas nacionales. Digo incluso porque, por ejemplo, en India no se considera lengua nacional el árabe, aunque es una lengua muy extendida. Se consideran lenguas nacionales solo la multiplicidad de lenguas nativas, oriundas del propio territorio indio. Y como lengua oficial, además del hindi, se considera al inglés. Pero en el caso nuestro, en México, no hay definición constitucional de la lengua oficial ni de las lenguas nacionales. Esto, en buena medida, porque no se quiso dar el debate en el año 17, porque se venía todavía de esa impronta cultural que había representado el planteamiento hecho por don Justo Sierra. Sin embargo, las lenguas en México, las lenguas indígenas, comienzan a tener presencia, pero curiosamente solo hasta el año 1992. O sea, hace 20 años que estoy desfasado, 21. Hace 21 años que por primera vez se hizo referencia en la Constitución mexicana a las lenguas indígenas. Y se dijo que era obligación del Estado mexicano, que incluye a la Federación, a los estados y a los municipios, velar porque las lenguas indígenas fueran objeto de protección y que se les apoyara para su adecuado desarrollo cultural. Eso se dijo en el año 92. Solo que pasó el tiempo, llegó 2001 y se derogó ese principio. Y en lugar de que se estableciera la obligación del Estado o se mantuviera la obligación del Estado para defender, promover y desarrollar las lenguas indígenas, se dijo que como acto de respeto a la autonomía de las comunidades indígenas, se dejaba que esas comunidades, ejercieran su derecho de preservar y desarrollar sus propias lenguas. De manera que, bajo el pretexto o con el pretexto de defender la autonomía de los pueblos indígenas, el Estado mexicano se desentendió lisa y llanamente de toda responsabilidad en esa materia.
Curiosamente, esto fue enmendado 2 años después, pero ya no por la Constitución, sino por la Ley General de Derechos Lingüísticos. Y allí sí se estableció otra vez la obligación del Estado de la defensa de las lenguas. Nada más que la paradoja está en que esto no se haya llevado a cabo, repito, en la Constitución como estaba desde el año 92, sino que haya pasado a un nivel jerárquicamente inferior en el orden legislativo, que es el de una ley. ¿Y qué efectos ha tenido esta política tan incierta y además tan tardía del Estado mexicano? Hay que tener presente que solo en 2002, cuando se hizo esa reforma que derogó la parte de las lenguas, pero que reconoció la autonomía de los pueblos indígenas, se comenzó a resarcir a esa parte de la población mexicana, o sea, a la población mexicana originaria, se le comenzaron a restablecer, se le comenzaron a reconocer y a conferir ciertos derechos. Bien, el panorama que tenemos, ahora los voy a aburrir un poco. Soy abogado y no es experto en estadística, pero les voy a dar algunas cifras porque les van a interesar. Eso sí, estoy seguro de que les van a aclarar muchas cosas y van al hilo de lo que nos dijo hace un momento don Miguel. Miren ustedes, en 1900, bueno, el primer censo de población que se hizo en México fue en el año 1895. Nada más que en 1895 no se incluyó en el censo, que repito fue el primero, el registro del número de lenguas indígenas y de hablantes de lenguas indígenas. Este registro se introdujo en el censo de 1900, que se llevó a cabo 5 años después. Realmente el del año 95 fue una especie de ejercicio general para ver los niveles de dificultad que presentaba el levantamiento de un censo y el desarrollo hecho con una gran calidad técnica del primer censo muy completo es del año 1900. En 1900 éramos 1.6 millones de mexicanos, de los cuales 1.8, o sea el 15%, hablaba alguna lengua indígena. Fíjense ustedes, el 15% de la población nacional. En 1980, 80 años después, la población de México era de 58 millones de habitantes y de estos, 52 hablaban una lengua indígena. Habíamos bajado en 80 años, bajamos del 15% al 9%. Aunque aumentó en números brutos la población de hablantes de lenguas indígenas, disminuyó en términos relativos. Ahora, ¿qué ocurrió de entonces para acá? Pues de entonces para acá ocurrió que esta tendencia siguió aumentando, o sea, al revés, el número de hablantes de lenguas indígenas siguió disminuyendo. Y llegamos a que en 2010 solo habla lenguas indígenas el 6% de la población, frente al 15%, 110 años antes. Esto nos indica lo que nos decía don Miguel. Estamos perdiendo una gran parte de nuestra riqueza cultural. Hay muchos indicadores que nos señalan que esto se va acentuando con una enorme rapidez. Por ejemplo, en otro dato, y reitero mi súplica de indulgencia, en otro dato, la población de 5 a 14 años, que es desde el punto de vista del aprendizaje de lenguas la más sensible, esto desde luego lo podrá confirmar o controvertir doña Concepción, la población de 5 a 14 años ha bajado de hablar en un 26% en 2000 a un 22% en 2010. O sea, en 10 años, la población hablante de esa edad, de población indígena y de hablantes de lenguas indígenas, ha bajado el 4%. Significa que las lenguas indígenas están realmente en un proceso de caída.
Y con relación a lo que decía don Miguel, el bilingüismo, lejos de afectar el uso de las lenguas indígenas, lo ha ayudado. Ha ayudado el bilingüismo a preservar las lenguas. Lo que afecta es el monolingüismo, sobre todo cuando lo queremos establecer o imponer en español. Voy a concluir dando a ustedes más datos que resultan en extremo preocupantes, en particular para quienes en este auditorio y en esta mesa y en esta academia tienen interés por las lenguas indígenas. En realidad en la academia lo tenemos todos, unos de manera profesional y otros simplemente por vinculación cultural. Pero fíjense ustedes, el censo de 2010 nos indica que con relación al censo de 2000, que en 3 entidades del país ya hay disminución del número de personas, ya no es en números relativos o porcentuales, sino en números absolutos, disminución del número de personas que hablan lenguas indígenas, en 3 estados. Uno, Aguascalientes, donde de 2.700 personas se pasó a 2.400. Son pocos, pero ya es un indicador de tendencia. En Sinaloa, por cierto, mi tierra, pasó de 30.000 a 23.000. Desde luego en Aguascalientes no es significativo, porque el número de hablantes de lenguas indígenas ahí es muy bajo, pero en Sinaloa indica que se está perdiendo el mayo. Si a pesar de haber aumentado la población en esos 10 años en Sinaloa, disminuyó en términos absolutos la de hablantes de lenguas indígenas, ya es preocupante. Pero hay un dato que es culturalmente mucho más aflictivo, que es Yucatán. Porque en Yucatán pasó la población hablante de maya de 538,000 a 537,000, nada más se perdieron 1,000. Sí, pero la población aumentó mucho más que eso. O sea, hubo decremento real, disminución real. Y los datos generales nos indican que, como dice don Miguel, no se sabe, por lo menos yo no lo sé, qué número exacto de lenguas son, pero las que están registradas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas son 62. De estas 62 lenguas que se hablan en el país, lenguas indígenas, están en riesgo de extinción acelerada 22 y de extinción lenta otras 12. O sea, de las 62 lenguas, 34, más de la mitad, se encuentran en riesgo de extinción. Y repito, 22 de extinción acelerada. De estas, o entre estas, están el mame, al que se refirió don Miguel, el maya, el otomí. En cuanto a las de extinción lenta, entre esas está el náhuatl. Ya en este momento solo el 60% de la población náhuatl habla náhuatl y solo el 53% de la población maya habla maya. Sin embargo, hay un caso interesante que revelan también estas estadísticas y que contribuye a favorecer o fortalecer el argumento acerca de la necesidad de mejores instrumentos jurídicos, sobre todo en la propia Constitución, para fortalecer y a las lenguas originarias, comprometiendo la acción del Estado. Fíjense ustedes que el único lugar del país donde hay un crecimiento del uso de lenguas indígenas es Chiapas. En Chiapas, el 76% de la población indígena habla chol, el 75% tojolabal y el 76% tzotzil y tzeltal. Esto significa que cuando hay políticas generadas para atender demandas claras como las que se presentaron en el caso de Chiapas, la respuesta es positiva. Es el único lugar del país donde el crecimiento del uso de la lengua está acompañando al crecimiento, a la tasa de crecimiento demográfico. En la mayor parte del país, en 34 casos de lenguas,
lo que tenemos es un índice decreciente del uso de la lengua. Se entiende un índice decreciente el que se calcula estableciendo que por cada persona que se pierde en un grupo lingüístico, ¿cuántos lo reemplazan? La tasa de reemplazo. Cuando la tasa de reemplazo es que por cada uno que desaparece, uno de los que nacen habla la lengua, hay equilibrio. Si más de uno habla la lengua, por cada uno de los que desaparece, hay expansión. Y si la tasa es inferior a 1, que es lo que está pasando en 34 casos, el índice es un índice decreciente. Esa es la circunstancia en la que estamos en México. Y por eso el esfuerzo debe conjuntarse entre quienes en el orden cultural impulsan el desarrollo de las lenguas indígenas y los que en el orden jurídico estamos procurando nuevos instrumentos para mejorar la condición de las lenguas en el país y darle a las lenguas indígenas en la Constitución el estatus de lenguas nacionales, posibilitando además que en cada una de las entidades federativas o de los estados de la Unión donde haya lenguas o se practiquen lenguas indígenas, las autoridades competentes locales tengan la facultad de, también por ley, declarar que esas lenguas son de uso oficial. Los efectos, y concluyo, don Gonzalo, los efectos que esto tendría serían múltiples. Todos sabemos que se está perdiendo la lengua por muchos factores, uno de ellos el desuso. Ya hay una importante acción por parte del Instituto del INALI, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para publicar textos en lenguas indígenas. Pero la ley dice que también en las radioemisoras y en las televisoras públicas y en las radioemisoras y televisoras privadas en los tiempos oficiales deberían transmitirse programas en lenguas vernáculas. Esto lo dice la ley hace 10 años. Yo todavía no he escuchado el primer programa ni visto el primer programa en televisión en lenguas indígenas. Estamos incumpliendo la ley y hay que exigir que se cumpla la ley. Tenemos los instrumentos, pues, a la mano y debemos construir otros para prestigiar las lenguas, para que nadie que use lenguas indígenas se sienta avergonzado por ello, y que al contrario podamos estudiarlas. Debo decirles que no hay una sola universidad, sí se estudia lenguas en las facultades de letras, pero no se enseñan lenguas ni a mexicanos ni a extranjeros. En la Universidad Nacional, por ejemplo, tenemos el Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras. Bueno, ahora en el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras se está estudiando desde hace un par de años náhuatl, considerando pues que es una lengua extranjera. Esto nos indica, señoras, señores, la importancia de que demos una regulación muy concreta, muy precisa, muy específica y muy avanzada en nuestras lenguas. Muchas gracias. Perdón por haberme excedido 2 minutos. Muchas gracias a don Diego Valadez por esta tan estremecedora ponencia, porque ciertamente estar delante de la extinción de parte de nuestro patrimonio cultural, que es nuestro patrimonio lingüístico, resulta terrible. Muchas gracias, porque además hay de fondo una importante iniciativa de reforma jurídica como para que la lengua española pueda ser considerada lengua oficial y en esa misma medida las lenguas indígenas originarias puedan ser consideradas lenguas nacionales de posible uso oficial en los lugares donde se hablan. Muchas gracias, don Diego. Y le cedo la palabra ahora a doña Concepción Compani, que es una de nuestras lingüistas dentro de la academia. Curiosamente, en la academia no hay tantos lingüistas como uno podría pensar y quisiera, y doña Concepción realmente ha venido a llenar un hueco que la academia había tenido y que lo ha cubierto de manera extraordinaria, porque entre otras de sus labores en la academia preside la Comisión de Lexicografía, que es la instancia en donde se coordinan los trabajos
del Diccionario de Mexicanismos, además de estar trabajando en algunos otros corpus del español en América, que es algo realmente muy notable y muy importante. Concepción, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bien, quiero reiterar y secundar a don Diego Valadez en esta felicitación a nuestro secretario, a Gonzalo Celorio, el secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, por la iniciativa de ponernos de gala a partir de hoy para celebrar el tricentenario de la fundación de la RAE, porque es celebrar el patrimonio que nos une, como bien dijo Miguel, una lengua ecuménica que es la lengua española. Así que muchísimas felicidades, Gonzalo, por traernos y conjuntar a tantos académicos que vamos a reflexionar sobre la lengua y las lenguas. Bien, yo voy a hablar de algunos datos históricos que nos van a permitir entender mejor qué es el español de México y cómo se puede caracterizar. Es un hecho que los hablantes de todos los días, los ciudadanos de a pie, como todos, ustedes, nosotros, somos los dueños y los creadores de la lengua que hablamos. Sin embargo, no se puede soslayar que lenguas como la española, con tan altos niveles de estandarización, con tal vastedad geográfica de hablantes nativos, 15.000 kilómetros, 18.000, donde podemos trasladarnos hablando nuestra misma lengua, y con tal nivel y variedad de expresiones de creación literaria, científica y cultural en general, difícilmente alcanzan las lenguas esos niveles de generalización y estandarización y de creación si no es al amparo del poder estatal. Aquí me uno a la reflexión de don Diego Valadez. O también, a veces, más raramente, por contraposición a las iniciativas gubernamentales, se pueden dar efectos de generalización, pero es casi siempre a la sombra del poder y del cobijo y el respaldo del poder que las lenguas llegan a estos niveles de estandarización y de creación científica, literaria y cultural. La lengua española es un caso paradigmático de varios y sucesivos respaldarazos gubernamentales, sin los cuales no sería la rica, diversa y a la vez y sobre todo unitaria lengua que es hoy el español. Para entender la naturaleza y carácter del español de México hoy hay que remontarse unos siglos atrás, tan solo unos 800 años atrás. No se asusten, no se asusten. Voy a acabar rápido. Para la gestación del español general hay tres momentos históricos estatales clave, personificados en tres monarcas o monarquías. Me voy a permitir llamarlos los tres reyes magos de la lengua española. Y para el español de América, y desde luego para el de México, hubo un cuarto rey mago, aunque a este último la magia le salió mal a él, aunque fue muy benéfica para el español americano. El primer rey mago fue Fernando III el Santo. A inicios del siglo XIII, en 1217, hizo algo mágico, decretar que la lengua de la Cancillería era como se llamaba en la Edad Media a lo que hoy denominamos en muchos países hispanoamericanos la Secretaría de Gobernación, en otros países, incluido España, se llama el Ministerio del Interior. Pues bien, Fernando III el Santo decretó que el castellano y no el latín sería, a partir de 1217, la lengua de la Cancillería. Evidentemente no lo hizo por gusto, sino por necesidad, porque la documentación en latín ya nadie la entendía y, en consecuencia, nadie acataba las órdenes de los documentos expedidos por el rey. Claro. Evidentemente, los respaldarazos estatales no son por gusto. Volver oficial la lengua que se hablaba en la casa, el castellano íntimo de la casa, fue incipiente y balbuceante castellano, fue sin duda un acto mágico, un gran respaldarazo desde el poder, porque le otorgó al castellano un nuevo estatus. No solo los documentos oficiales a partir de esa fecha, sino la cultura toda se empezaría a construir y a crear en castellano a partir de 1217. Hay que decir que en la historia, como en la vida, detrás de un gran hombre suele haber una gran mujer. Y en el caso de Fernando III el Santo, la había. La artífice de la grandeza de Fernando III fue su madre,
Parece que estamos en psicoanálisis, pero no. La madre era doña Berenguela, reina de Castilla, que puso un granito de arena, pero nada minúsculo, en esta gestación de oficialidad, que contribuyó posteriormente, unas décadas después, a la estandarización del español. Doña Berenguela de Castilla se casó con Alfonso VIII el Batallador, rey de León, y con él procrearon a Fernando III, casi iniciando el año 1200. A los pocos años, el rey de León la repudió. Como ven, los seres humanos no cambiamos. Y doña Berenguela se quedó con su hijo reinando en Castilla, que era entonces un territorio pequeño y de poca valía, como bien nos recuerda el primer verso del primer gran poema épico culto escrito en lengua española a eso de mediados del siglo XIII, el poema de Fernán González, cuyo primer verso dice: «Era entonces Castilla un pequeño mollón», es decir, era apenas una pequeña porción de tierra, si acaso con alguna pequeña construcción, eso es un mollón, para deslindar fronteras territoriales. Doña Berenguela, muerto su esposo, reclamó para su hijo el trono y reino de León. Y no sin alguna batalla, le costó lo suyo, logró unir doña Berenguela Castilla a León, de manera que las tradiciones del refinado reino de León, que había depositado la cultura romana visigoda, llegaron a Castilla. Por lo tanto, el primer paso estatal fue convertir en oficial una lengua de casa. El segundo rey mago fue Alfonso X, llamado el Sabio e hijo de Fernando III. Alfonso X reinó entre 1260 y 1290 aproximadamente. Gracias a Alfonso X, el español, castellano todavía, logró estatus de lengua de cultura. No hay posiblemente, creo yo, en toda la historia de nuestra lengua, una promoción tan consistente y tan consciente desde el Estado y también lograda además para estandarizar y generalizar una lengua como la herramienta única de hacer cultura, literatura y ciencia. La obra Alfonsí, como se la conoce, son decenas de miles de páginas, decenas, auténticamente millones de palabras escritas en nuestra lengua, como una y otra vez se dice en los textos alfonsíes. Nadie tiene necesidad de reiterar que es nuestra lengua cuando queda claro. Eso significa que estaban dándole el respaldarazo estatal. Se escribe lírica, épica, historiografía, ciencia, cultura, hagiografía o vidas de santos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las obras, todas esas páginas de una calidad y finura de datos sorprendente. Y esta sorprendente creación cultural, lograda en apenas 3 décadas, no hubiera sido posible si Alfonso X no hubiera sido uno de los reyes más tolerantes en cuanto a visión cultural, étnica y religiosa de la historia. Aquí me uno a lo que están diciendo los académicos que me precedieron en la palabra. Castilla, ya ampliada con muchos nuevos territorios, porque ya era Castilla-León, se llenó de pueblos de francos. Cualquiera que procediera del noroeste, fuera francés o no, fuera catalán, provenzal, franceses e incluso algunos germanos, se les llamaba pueblos de francos. De ahí viene franquicia, porque se les privilegiaba con ciertas exenciones fiscales. Se llenó la corte y la monarquía toda de Alfonso X, se llenó de francos, de musulmanes, de judíos, de leoneses, de alemanes. Hay que recordar que su madre era alemana, Beatriz de Suabia, y que Alfonso X hablaba alemán. De gallegos, el rey escribió su poesía más íntima en gallego, no porque le fuera más fina, ni sonara mejor, ni nada, sino porque la lengua de las nanas en el siglo XIII era el gallego, porque a los nobles se les retiraba del foco del huracán de la corte y se les llevaba allá, más allá de las montañas, en Galicia, y los sacaban del foco. Él mismo escribió en gallego. Entran germanismos en gran cantidad, entran provenzalismos. La palabra afeitar es del sur de Francia, es un provenzalismo. La palabra rozagante que es castellano, viene del catalán, un hermoso adjetivo. Y todos esos nuevos
culturas y esos grupos étnicos alimentaron los scriptoria alfonsíes, como se conoce a esos centros culturales, que es casi, permíteme Gonzalo, como muchos conacultas, es realmente impresionante. Y todos esos pueblos tan diversos escribieron y crearon en español al amparo del poder estatal. Plasmaron sus respectivas visiones de mundo, tradujeron sus textos nativos los vertieron al castellano. Por lo tanto, segundo paso estatal, convertir en lengua de cultura, estandarizar y crear en una lengua que era solo una lengua oficial. El tercer rey mago fueron, en este caso, 2, más bien 3. ¿Cómo está eso? Sí. Los reyes católicos, a fines del siglo XV e inicios del siglo XVI, seguidos después por el nieto, Carlos I, le dieron un gran respaldarazo a la cultura en español. Con ellos, el español rebasa sus fronteras castellano-leonesas y se vuelve verdaderamente lengua española. Se vuelve el vehículo de comunicación de extensísimos territorios en América, en los Países Bajos, en Italia, en parte de Asia. Solo a partir de fines del XV es lingüísticamente correcto hablar de español. Antes hay que hablar de castellano, aunque se generaliza lengua española de manera usual. No es un mero azar que justamente en este periodo, en 1492, se haga la primera gramática del español para el español y escrita en español, la gramática de Antonio de Nebrija. El conocido prólogo que dedica Nebrija, que además era un latinista, él no se dedicaba al español. El conocido prólogo que dedica Nebrija a Isabel la Católica lo dice todo, porque está ya nuestra lengua tanto en la cumbre y porque la lengua es compañero del imperio. O sea, eso. Seguramente Nebrija tuvo un excelente asesor, no sé si me atrevo a decir que tuvo un manager o un coach visionario. Y en efecto lo tuvo el cardenal Cisneros, el visionario tutor de Carlos I y por cuya sugerencia y petición fue escrita la primera gramática en lengua española. ¿Y qué es una gramática? Simplemente una herramienta para enseñar y difundir correctamente una lengua. Necesidad que se tenía a fines del XV y no antes. Tercer paso estatal, por tanto, convertir el castellano en español y hacerlo lengua internacional. Estamos en América ya a mediados del siglo XVIII, hacia 1755-1760. Hablaremos del cuarto rey mago, Carlos III, nada que ver con los anteriores, mucho más pequeño. Esta vez su poder fue un tanto paradójico, malo para él, bueno para el español de América y bueno para los americanos. Es bien sabido que para imponer mayor control sobre los territorios americanos y centralizar el poder administrativo, Carlos III emitió unas desafortunadas leyes conocidas como reformas borbónicas, traídas y puestas en vigor en el caso de México por el virrey Gálvez hacia 1760, un poquitín antes. Fueron desafortunadas para él, como digo, pero muy afortunadas para la buena salud, la vida y la identidad y autonomía de la lengua española en América. En efecto, las reformas borbónicas fueron un disparador de las independencias, cosa bien sabida y señalada y estudiada por los historiadores, y fueron la base para una nueva toma de conciencia por parte de los hablantes americanos de que su identidad lingüística y su estatus de hablante era totalmente distinto del de los españoles. La respuesta bien conocida a las leyes borbónicas de se acata pero no se cumple se aplica perfectamente a la lengua, porque junto a la independización económica, política y administrativa que venía produciéndose, los hablantes americanos, en este caso ya los mexicanos, tomaron plena conciencia de ser distintos del otro y de los otros. La segunda mitad del siglo XVIII es sin duda un parteaguas, una palabra mexicana, por cierto, es nuestro patrimonio, la palabra parteaguas, posiblemente el primer gran parteaguas entre el español de México y el de España. Durante el siglo XIX se acentuaron, sin duda, algunos de los rasgos patrimoniales identitarios del español de México. No obstante, pues no hay que olvidar el hecho esencial de que la evolución de una lengua es una constante transformación imperceptible que combina continuidades con discontinuidades y que son muchas más las continuidades, por eso podemos disfrutar y entender un texto de hace 1000 años, que las discontinuidades. Y por eso
Lo que nos une hoy es la lengua española hablada por más de 400 millones de hispanohablantes como lengua materna. ¿Cuáles son algunos de esos rasgos que otorgan una identidad propia y que empiezan a verse, a gestarse en la documentación del siglo XVIII? 5 minutos más y acabo. El primero es un seseo generalizado. Nunca llegó a América, a ninguna parte de América, la Z. El seseo no es la confusión de la S con la Z, sino una antigua tza, que se escribía con una C cedilla, que se confunde con la S, que ya existía, y hay que decir que ese seseo ni siquiera es privativo de América, lo comparte Andalucía, hay zonas de vascongadas que lo tienen, hay zonas, toda Extremadura lo tiene, pero lo que nos caracteriza es no pronunciar Z. O los caracteriza a ustedes. Perdón. Me ascribo a ese seseo, aunque no lo pueda pronunciar bien. Quiero recordar aquí a un filólogo argentino fantástico y maravilloso que se llamaba Ángel Rosenblatt, que en los años 60 dijo que el español de México, yo creo que se puede aplicar al español americano en general, se podía explicar nada más por una cuestión de régimen alimenticio. En los altiplanos, las alturas de México, se comen las vocales. Y efectivamente los mexicanos chilangos, como Dios manda, dicen insurgentes y pez. Y en las costas se comen las consonantes. Por lo tanto, todo queda en cuestión de dieta. El segundo rasgo que caracteriza a nuestra lengua española es una influencia y presencia importantísima de voces indígenas, ya lo dijo Miguel, y además entran muchísimos más en el siglo XVIII que en las 2 centurias precedentes, en parte porque hay una gran migración de indígenas a las ciudades y el mestizaje se vuelve muy profundo. Y no solo entran voces indígenas, sino que sustituyen las voces indígenas a las latinas españolas patrimoniales que estaban con plena vigencia en la lengua española. Por lo tanto, sí hay que preocuparse por las lenguas indígenas porque son parte de nuestro patrimonio. Algo que hacen los mexicanos, que hacemos los mexicanos, es abusar de los diminutivos y no para disminuir nada, sino para acercarnos, para mostrar con humildad ciertas entidades. Les voy a leer un texto de 1797 y ustedes me dicen si es un mexicano o no. Este documento está en el Archivo General de la Nación y es un juicio de solicitación. Un sacerdote, fraile, que requería de amores a través del confesionario a una monja. Les leo. Yo a que te llegues y a que estés aquí pegadita, y tú a retirarte, peloncita. ¿Ya me ves bien, hijita mía? La lechita de Miguel y el agüita. Le has dado a tu niño Jesús, se está refiriendo a la imagen del niño Jesús, muchos abrazos y muchos besos, lo estrechas entre tus pechos, y que cuando se retiraba y se ponía a verla, le decía: ustedes, está usando ustedes, tan prendiditas, que aunque sois mujeres como las otras, no andáis como ellas, que parecen vacas, como ya os habéis acostumbrado a traerlos, se refiere a los pechos, ajustaditos y andar ajuntaditas. Se trata de la denuncia que hace la monja contra su propio confesor y que al parecer la monja pues, no debía tener tan disminuidos ciertos atributos corporales, porque si no, el sacerdote no la hubiera requebrado de amores. Bien, otro rasgo indudable es que el español de América perdió vosotros, vuestro, solo tiene 5 personas en el verbo. Los últimos rasgos que hay, o últimos datos de que ya no se está usando vosotros, sino que estamos generalizando el ustedes, son 1820, 1830. E incluso personajes como Lizardi, cuando escriben como literatos, en La Quijotita y su prima, está una conversación de mujeres en la intimidad y se hablan de ustedes entre ellas. Es como cuando yo a mis hijos les digo o les decía, ¿qué quieren ustedes de cenar hoy? ¿O qué van a querer de comer? En usted. En cambio, el Lizardi político, diputado, todavía usa resquicios de vosotros. Entonces, evidentemente, la sustitución y la búsqueda de identidad no es al 31 de diciembre a las 12 de la noche, de ningún año. Algo que hacemos los mexicanos todos los días es el empleo masivo de construcciones posesivas que parecen redundantes y parece que no poseen nada. Vamos a ponerle su salsita, pues no sabemos de quién es, ¿no? Está ahí.
O le dicen a uno en el supermercado cómo quiere su rebanada de jamón, gruesa o delgada, o llévese su pastel y no hemos comprado todavía nada. O en los obituarios de fines del siglo XVIII aparece esta fórmula: murió a los 65 años de su edad. Es obvio, ¿no? Pues la edad solo es de uno, desgraciadamente, para bien y para mal. O otra fórmula: llegaron a su tiempo, para decir llegaron a tiempo. Es decir, había muchos más posesivos antes que ahora. Pero algo muy notorio es el abuso y uso reiterado más allá de su casa de Juan y me duelen mis pies, etcétera, etcétera, una y otra vez. Pues ¿de quién van a ser si son míos? Me duelen mis pies, ¿no? Pero eso caracteriza al español de México. Lo compartimos nada más, hasta donde yo sé, con Perú y con Costa Rica. Desconocido en el Caribe, tanto posesivo, y desconocido en el cono sur, muy al sur, es mexicanismo. Por supuesto, tenemos generalización de voces que en España han quedado en usos regionales, muchos andalucismos. Es bien conocido el carácter andaluz, la base andaluza del español que llega a México como maceta o como rancho, algunos occidentalismos como frijol o bagazo y, por supuesto, marinerismos como cobija. No hay que olvidar que se pasaban 2 o 3 meses en los barcos conviviendo diversos dialectos. Como bien dice Miguel, nadie habla una lengua, todo el mundo hablamos un dialecto. Algo muy llamativo y que caracteriza y que está a mediados del siglo XIX prácticamente ya no se puede documentar es la desaparición de formas verbales en imperativo. De hecho, en el uso real de la lengua en México no se emplea un imperativo, sino que se dan órdenes en forma de preguntas y en forma de peticiones corteses, e incluso no lo molesto con la cuenta, pues ¿cómo lo vamos a molestar si nos van a cobrar, no? De hecho, el único imperativo, creo yo, que se documenta es de una violencia tal que es un tabú enorme, todo el mundo lo está pensando, es chingar, con el verbo chingar, ve y chingar, tal, y mandamos a volar a alguien. Es el único imperativo. Se está perdiendo el imperativo. No hay modo de documentar imperativos ni en obras de teatro. Preferencia por el pretérito simple canté y casi desuso del pretérito compuesto. Un uso concordado muy interesante de habemos, del existencial habemos muchos, para involucrarse en lo que se está diciendo. Les quiero recordar que las valoraciones no están en la gramática, están en la lengua, o sea, es simplemente un uso. Si lo valoramos como culto, inculto, esa es otra harina de otro costal. Por supuesto, la resemantización múltiple y la deriva semántica de significados que están en España en la forma, pero que han adquirido en México significados divergentes en los verbos, como pararse. Los mexicanos agarramos y tomamos todo, sean líquidos, el camión, porque no podemos usar el verbo coger porque está sumamente especializado para realizar el coito. Entonces tenemos que generalizar verbos que son muy especializados en España, como agarrar, que significa así, como nadie agarra un vaso, ¿no? En España, en México sí se agarra todo. Por supuesto, la resemantización de muchísimos adverbios, es una cosa maravillosa, siempre con el sentido de nunca, siempre no lo voy a hacer, ya, así como contundente, definitivamente, o recién me di cuenta, esto lo compartimos con prácticamente toda América, recién me di cuenta del problema. Y muchísimos otros rasgos, pero quiero y debo concluir como empecé. Los hablantes somos los dueños y creadores de la lengua, pero no hay que olvidar que las lenguas son el patrimonio intangible de la humanidad. Ya nos lo dijo don Miguel, ya nos lo dijo don Diego Valadez. Y cuidar la lengua es cuidar nuestra identidad, es cuidar nuestra única herramienta para manifestar nuestra visión de mundo, nuestro pensamiento, nuestros afectos y desafectos. En una palabra, es nuestra única herramienta para decir quiénes somos. En ese cuidado amoroso y a ese cuidado amoroso, en algo han contribuido las academias de la lengua, cuya fundación hace ahora 300 años y también al amparo del poder estatal, por un decreto de Felipe V, el primer Borbón, el
abuelo de Carlos III, empezamos hoy a conmemorar y a celebrar la lengua española en convivencia con sus otras lenguas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a Concepción por esta sabrosísima ponencia que nos habla de las modalidades del español que hablamos en México. Quiero invitarlos a las siguientes mesas que se van a llevar a cabo aquí en la misma sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. El próximo domingo 6, es decir, dentro de 4 o 5 días, vamos a participar don Jaime Labastida, que es el director de la Academia, con una ponencia que tiene que ver con la importancia de la Academia Mexicana de la Lengua. Felipe Garrido nos hablará de la historia de la Asociación de Academias de la Lengua Española, a la que yo hice referencia, y yo, que me honro en presidir en la Academia la Comisión de Consultas, voy a traer una muestra de las consultas más frecuentes, interesantes o curiosas que nos llegan a la Academia Mexicana de la Lengua. Y después, el martes 15, es decir, dentro de 2 semanas exactamente, habrá una última sesión que se refiere a la lengua española y su proyección, en donde participarán don Vicente Quirarte, la Academia Mexicana de la Lengua en la Literatura Mexicana, don Rui Pérez Tamayo, que hablará de la lengua española y la ciencia, y don Adolfo Castañón, que hablará de la biblioteca y sus bibliotecarios a la página electrónica de la Academia Mexicana de la Lengua. Están todos invitados, ojalá puedan continuar asistiendo a estas sesiones conmemorativas del tercer centenario de la Real Academia Española. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien.